Bendecidos hermanos con toda bendición, qué gozo y qué gracia más maravillosa la que tenemos hoy. Es un día precioso, los días han sido malos. Las noticias en Guatemala pues siguen los casos de COVID en aumento. Esto sin duda alguna ha puesto que muchas personas estén ansiosas, pero tenemos la palabra segura que realmente trae consuelo y dirección a nuestra vida. Y no solamente el regalo de la palabra, sino los dones, y como nuestro hermano Romeo Guevara está aquí como los viernes ayudándonos, apoyándonos en este tiempo, trayéndonos una palabra que edifica, que exhorta, que instruye, que educa y que verdaderamente le agradecemos. Hermano bendecido, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos, Juan Carlos, estamos siempre al pie del cañón, como dicen, hasta cuando Dios lo permita. Vos. Amén, así recibimos, hermano. Que va a ser, realmente no sabemos, los días se han ido alargando, ¿verdad? Empezamos con 1 o 2 meses, ahora se habla septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, hermano. O sea, realmente no sabemos, pero algo sí sabemos que todo está en el plan de Dios y todo tiene un propósito divino, ¿verdad? Así que vamos a empezar, hermano. No sé si te parece que yo ore primero. Y luego ya, Sí, sí, dale. Gracias, amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa, Señor, que nos das. Gracias por la vida del hermano Romeo Guevara. Gracias, Señor, por el don maravilloso que le has dado, Señor. De llevar la palabra, Señor, con una claridad que pone anclas bien puestas, Señor, en los corazones. Haciendo, Señor, que tu palabra, Señor, tenga entendimiento y sea, Señor, para que lo podamos practicar. Danos oídos de discípulos, Señor, en este tiempo. Y permite, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté alineada con tu palabra, que la reciba, Señor, con gozo y que la pongamos en práctica inmediatamente. Bendecimos su vida, bendecimos la iglesia en El Salvador, su esposa, su hijo, Señor, y todas las generaciones, Señor, que en ellos habrá, Padre, que verdaderamente son simiente bendita y un real sacerdocio, Señor. Gracias por ese regalo de tenerlos en la distancia y que en medio de estas situaciones duras, pues tenemos la bendición de, Señor, de tener los viernes, Señor, a un pastor tan amado, pero tan cercano, Señor, a través de estos medios. Por eso te lo agradezco, Señor, porque todo ocurre para bien de los que amamos al Señor, y por eso este día oímos con atención en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecido, hermano. Estamos listos ahí para escuchar el mensaje. Gracias, vos. Quisiera que nos fuéramos a Génesis 37. Versículos, vamos a ver, quiero ver, versículos del versículo 29 hasta el versículo 36, Génesis 37, 29 al 36. Dice el versículo 29 de Génesis 37. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
a veces mira, yo no sé, a veces las ideas que Dios pone en mi corazón son un poco extrañas muchas veces, sobre todo cuando se trata de esta situación del texto, pues que muchas veces, a veces hay detalles que pasamos por alto, pero que muchas veces Dios quiere hacernos resaltar. Una de las cosas que quiero hablar en esta noche tiene que ver con el hecho de que Jacob recibe la evidencia y le presentan la túnica de José ensangrentada. Y en versículo 32 dice, esto hemos hallado, reconoce que ahora sí es la túnica de tu hijo o no. Y el versículo 36 dice, él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazada. Versículo 33. Alguna mala bestia lo habrá devorado y sin duda José fue despedazado. Lo que estaba viendo es el hecho de que la evidencia que Jacob tiene es fuerte, es real, es dramática. Pero no es cierto lo que concluye. O sea, él dice, se murió mi hijo. Y no es cierto. O sea, no está pasando eso. Hay otras cosas que están pasando. Y la conclusión a la que llega con la evidencia tan contundente es equivocada. Y la pregunta que me hice yo es, ¿por qué Jacob no le pregunta a Dios? O sea, ¿por qué no hay un momento en el que Jacob dice, bueno, le voy a preguntar a Dios qué le pasó a mi hijo? Pues, no que le crea a sus otros hijos, le crea la túnica ensangrentada. Y cualquiera le creería a eso, ¿no? No podemos juzgar a Jacob por eso. Y me puse a pensar, ¿y qué si las evidencias que estamos viendo realmente son feas y dramáticas, pero en realidad no es lo que estamos pensando nosotros que ha pasado, o que va a pasar lo que ha ocurrido, o lo que va a ocurrir? Y eso me llevó a una serie de pensamientos, y quisiera compartir quiero compartir si quieres habilitarme lo de la función para compartir las pantallas, porque quiero compartir una presentación. Hermano, creo Voy a probar. que está habilitado. Sí, ahí está, mira, ahí está. Ok. A veces nosotros tenemos esos espejismos que nos hacen pensar que algo está ocurriendo en nuestra vida, y que algo se ha acabado en nuestra vida, o que hay algo muy dramático en nuestra vida, y realmente no está pasando eso. Se dice que un espejismo es una ilusión óptica que provoca una percepción de imágenes inexistentes. Y en realidad lo que le está ocurriendo a Jacob es precisamente un espejismo espiritual. La percepción de lo que está viendo le está haciendo pensar ya en José, no solo muerto, sino despedazado. O sea, se va hasta el otro extremo. Concluye que una bestia lo devoró y que su hijo está totalmente despedazado. Y en realidad eso no era lo que estaba pasando. Entonces, a veces nosotros podemos estar percibiendo cosas que no son, y podemos quedarnos viendo algunas cosas, y al hacer eso, esta es una ilusión óptica que si lo ves fijamente, de repente empieza a moverse, pero en realidad no es un movimiento, sino que es una percepción nada más del ojo que engaña a la visión y al cerebro, y no está ocurriendo realmente, solamente está haciéndonos ver una percepción. A veces tenemos dobles percepciones, podemos verla de una perspectiva, pero también tendríamos que verla de otra perspectiva.
Y eso es bien visible en este tipo de imágenes. Por un lado se puede percibir a alguien de frente, por otro lado de perfil. Si lo quedamos viendo fijamente, podemos tener las dos percepciones al mismo tiempo, pero es una percepción que nos complica porque de alguna manera tenemos diferentes perspectivas. A veces este tipo de pinturas que se hacen en las calles, en los barrios, en un lugar, este es Japón, da la idea de que la persona está caminando en el aire, pero en realidad es una figura, no más una pintura que han hecho en el piso y él está pasando por una cuestión sólida, pero la perspectiva que estamos viendo es una perspectiva de como que estuviera flotando en el aire o saltando en un gran precipicio, pero es algo que realmente no existe, lo que viene a mostrar que siempre tenemos este tipo de cosas. Y la percepción de Jacobo tiene que ver con la frase que le dan los hijos de este hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y quisiera que pensáramos en esta frase, ¿qué pasa cuando tu túnica tiene sangre? ¿Qué pasa cuando te caen en tus manos malas noticias, situaciones que ves como dramáticas y caóticas? ¿Qué es lo que realmente debemos pensar como hijos de Dios? Estamos viendo que lo que vivimos a nuestro alrededor hoy nos están enviando una cantidad de malas noticias por todos lados. Lo que hacen es abrumarnos y muchas veces esas noticias son reales, pero nos hacen pensar y concluir cosas que realmente Dios no está haciendo, Dios no está permitiendo. Entonces eso significa que muchas veces necesitamos tener una perspectiva correcta de eso cuando recibimos esas malas noticias o esas evidencias abrumadoras que nos están augurando un futuro trágico, dramático. Y es algo que nosotros estamos viviendo. Creo que debemos tener una persistencia en medio de las dificultades, cómo nosotros sobrevivimos a ese tipo de dificultades. Ah, encontré esta figura y da la impresión, me daba la impresión de que el que está llorando es el hermano de José y los otros son los otros hermanos y uno puede ver los rostros de ellos eh, y denota que están fingiendo o están con la cabeza agachada. Me gustó mucho esta pintura porque puede ser que el momento en que Jacob recibe la noticia de su hijo con la túnica ensangrentada, realmente eso le ocurrió y los demás hijos sabían que era la verdad y muchas de las cosas que pueden ocurrirnos a nosotros podemos estar viendo solo lo que es la punta y no darnos cuenta de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor en nuestras vidas. Lo que yo empecé a ver aquí, el primer principio que vi en el texto y con esta experiencia es que lo dramático de la experiencia no es la prueba final de nuestra vida, de lo que nosotros nos está pasando. Hay mucho dramatismo en la noticia que le llevan. Debemos recordar que José era uno de sus hijos amados de Jacob, era uno de los favoritos. El texto dice que él le había dado esa túnica de colores, como haciéndole ver su posición privilegiada dentro de los dos hermanos, y es obvio que esta actitud realmente fue la que hizo que sus hermanos lo odiaran tanto. Está dramático de la experiencia de Jacob. Me imagino yo que no hubiera sido lo mismo que hubiese sido Rubén o Judá a que hubiera sido José, porque cuando si fue José le tocaba no solamente a la mamá que amaba, a la mujer que amó, sino que también a sus hijos tenidos muchas veces en la experiencia del amor y a su hijo favorito. Puede ser de que alguien estuviera pensando por qué razón no se murió otro, sino que tuvo que ser José, el más protegido, el más consentido, el más beneficiado
demasiado dentro de eso. Ese es uno de los grandes peligros de tener favoritos en los hijos, ¿no? Una de las cosas más complicadas. Muchas personas pueden decir de que no hay favoritismo, pero sí hay favoritismo. Creo que la inmensa mayoría de padres cometen ese error. En mi caso, yo solo tengo un hijo, no tuve ese problema, pero he conocido muchos hogares en donde hay preferencia para un hijo que para otros, y se nota en la manera en el trato, en la manera en que le compran cosas y todo. Estos hijos estaban molestos con este muchacho y le tocaron a Jacob ese hijo que le dolió mucho. Ver morir a un hijo ha de ser una de las cosas más dramáticas, o perder a un hijo ha de ser una de las cosas más dramáticas que pueden existir en la vida de una persona. Mi hermano murió en los años 80, él era oficial del ejército y murió en la guerra, en enfrentamientos. Y mi papá solía decir de que él había perdido a su mamá, a sus hermanos y a alguien más, pero nunca había sentido el dolor que sintió al perder a mi hermano, a su hijo. Es algo bien doloroso. Muchas veces lo dramático de esa experiencia nos puede turbar, nos puede desenfocar en nuestras propias vidas. Lo dramático de esta experiencia tiene dos elementos básicos. Primero, la túnica lo ubicaba a él en lo emocional de su drama. Como les digo, estaba envuelto con su amado hijo. Era una gran emoción la que estaba experimentando Jacob por la pérdida de su hijo, y lo emocional estaba tocando hasta lo más íntimo de su ser. Dice que se rompió, se enlutó, se hizo toda una serie de ritos judaicos o judíos para lo que tiene que ver con la, la manera en que los judíos celebraban el luto o experimentaban el luto. El versículo 34 dice que Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. El silicio era una tela que se ponían dentro como color ceniza, que lo que demostraba era que la persona estaba emocionalmente detallada. Los judíos tenían casi aproximadamente un rito de 7 días de funeral, en donde podían hacer varias cosas, pero da la impresión que Jacob en el versículo 34 dice que guardó luto por su hijo muchos días. De hecho, cuando Rubén se quiere llevar al otro niño, Benjamín, y la expresión que el papá le dice con respecto a llevarse a su otro hijo, es que le dice que todavía no ha podido superar la muerte de su otro hijo, y han pasado casi 13 años. Me imagino que nunca se supera totalmente la muerte de un hijo, pero el hombre estaba metido en un huracán emocional grandísimo, ¿verdad? Lo ha dañado, lo ha afectado grandemente. La segunda cosa es que la sangre a Jacob lo ubica en lo circunstancial de su drama. Una cosa es que le dijeran que su hijo estaba muerto, y otra cosa es que le llevaran la sangre de su hijo, que no era la de su hijo. O sea, la idea es, mira, aquí hay sangre y esta sangre le pertenece a su hijo. Por eso es que Jacob concluye de que una bestia lo devoró y lo despedazó. No hay evidencias de su cuerpo ni nada, pero simple y sencillamente él llega a esa conclusión, interpreta las circunstancias a la luz de su dolor emocional. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿por qué es que Jacob, si José había dicho que tenía sueños en donde él iba a ser una persona de cual los demás iban a estar a su alrededor, y lo había compartido y probablemente había hablado con su padre, y el texto señala en Génesis que el padre guardaba esas cosas?
¿por qué es que Jacob dice, no puede ser que mi hijo haya muerto? O sea, no puede ser que la promesa se me haya muerto, pues. O sea, ¿qué haces cuando se te muere una promesa? Si este tipo, según lo que se perfilaba, era alguien que iba a ser usado por Dios. Porque es que realmente las circunstancias ahora son totalmente diferentes. Era como para levantar en la vida de uno una cierta sospecha espiritual y decir, no, hombre, algo ha pasado, tiene que ser otra cosa. Pero el problema es que Jacob está viendo las circunstancias aquí eh, y les está creyendo a la voz de las circunstancias, pero también le está creyendo a la voz de sus otros hijos. Para Jacob no hay ninguna duda, ni les pregunta a ellos, mira, ¿y ustedes qué pasó? ¿Qué encontraron? ¿Qué hallaron? ¿Qué fue lo que hallaron? Sino que simple y sencillamente le cree a los demás hijos lo que le estaban diciendo. Y lo curioso del caso es que en el versículo 35, dice el versículo 35, y levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿cómo consolar a un padre que está llorando la muerte de un hijo cuando sabes la realidad de lo que le está pasando y no se lo puedes decir? O sea, hay que tener de plano mucha maldad y mucho odio para verte a vos como papá sufrir y que tu hijo sepa que le ha hecho otro y que está vivo y no te diga y te mire a vos desbarrancarte. O sea, es cruel realmente. O sea, la actitud a la que ellos llegaron es una circunstancia muy dramática en la vida de estos. Ahora, al pensar en esto, me puse a pensar que nuestros grandes problemas giran entre lo emocional y lo circunstancial porque no tenemos una perspectiva espiritual de las cosas. Y mira, yo no cuestiono ni juzgo a Jacob porque yo quizás hubiera hecho lo mismo, o sea, ante tan evidencia tan abrumadora, porque son tres evidencias. Uno, la túnica; dos, la sangre; y tres, no está José. O sea, ya no lo puede ver, pues. Entonces la idea es, esto es real, esto está pasando. Y nuestras grandes crisis de fe y de circunstancias difíciles nacen cuando luchamos entre lo circunstancial y lo emocional. Y creo que nosotros ahora, en este tiempo, como pueblo de Dios, estaremos oscilando entre esas cosas. ¿Le vamos a creer más a cómo nos sentimos? ¿O le vamos a creer más a lo que vemos y a lo que nos llega como noticia? ¿O simple y sencillamente vamos a ver que detrás de las evidencias abrumadoras hay una historia que todavía no se nos ha revelado, pero que Dios de alguna manera está controlando y haciendo las cosas a su manera y está buscando el futuro para nosotros a través de la experiencia dramática, porque al final esta experiencia de la pérdida de José era necesaria al fin y al cabo de parte de Dios para llevarlo a Egipto, porque si no iba a poder ser bendición después. Lo que José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien, para preservar mucha vida. Entonces, lo complicado de esto es que muchas veces Dios no nos dice lo que está haciendo. Dios no está dispuesto a revelarnos. Lo ideal hubiera sido que Dios le dijera a Jacob: mira, te están mintiendo, José está vivo, vive en Egipto. Pero te imaginas si Dios le dice eso a Jacob, ¿qué hubiera hecho Jacob? Jacob se hubiera ido a Egipto a traerlo. ¿Por qué? Porque era su hijo y Dios no quería que lo trajera porque Dios tenía un trato especial con José y tenía que hacer lo que tenía que hacer con él a pesar de lo dramático. Y nosotros vemos algo dramático en nuestros hijos, algo que nos perturba, que nos hace decaer emocional y circunstancialmente. Debemos entender que Dios tiene un trabajo personal con nuestros hijos, con las personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, debemos tener una actitud de ver que lo que mencionaba, lo dramático de la experiencia no es la prueba final, no es realmente lo que nos lleva a un final. Y eso debemos entenderlo claramente. El segundo principio que veo ahí, quisiera compartirles algo, la historia de esta niña. Es una historia bien interesante. Ella se llama Jacqueline Saburido. Jacqueline Saburido era una estudiante cristiana
tenía muy buenas actitudes, era una muchacha que tenía muchas cualidades, y a la edad de 15 años ella regresaba de una reunión en la iglesia con amigas en el carro, y de repente un chavo venía en otro carro y el chavo había tomado y la chocó, y en el accidente la niña quedó atrapada en el carro y el carro se incendió y no pudieron sacarla hasta después de que ella sufrió muchas quemaduras. Ella quedó de esta forma. Eh, Ahora ella sí perdió todo lo que es realmente su belleza y todo, pero ella ahora ha desarrollado, ha podido salir adelante, se ha convertido en una sierva de Dios que trabaja en muchas personas que tienen problemas como los que ella vivió, y es dramático, o sea, es dramático ver la historia, ver a sus papás, cómo pueden ver eso. Pero al final Dios está detrás de las circunstancias y de lo dramático que puede ocurrir. El cuate que la chocó fue este chavo, a él lo llevaron, se llama Reggie Steffi, lo llevaron a la cárcel, está en la cárcel, y en un video que él grabó para mandárselo a Saburido, a la niña, el hombre está muerto de la culpa. Él dice que de haber hecho eso es lo peor que le pudo haber pasado en su vida, y que el cuate ha tenido varios intentos de suicidarse porque no puede manejar eso. Las circunstancias iguales, pero las perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque hay una alternativa. Ahora, claro, a nadie le va a gustar pasar una experiencia como ella, pero si Dios la tiene de dramática en nuestras vidas, ¿qué podemos hacer? Hacer lo que Pablo dice, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y creo que este es un tiempo de esa perspectiva que nosotros podemos ver. El segundo principio es lo traumático. Primero es lo dramático de la experiencia, no es nuestra situación final, y lo traumático de la experiencia no es nuestra situación final. Es vital que nosotros entendamos que hay cosas que nos pueden dañar grandemente, emocionalmente y circunstancialmente, pero al final realmente nosotros tenemos que entender que detrás de toda esa experiencia traumática, Dios tiene un control y está haciendo varias cosas. Está controlando su plan, está controlando a las personas y está controlando sus proyectos. Nosotros hoy cada vez más estamos escuchando aquí en nuestras casas de gente que es más conocida que le está llegando a la enfermedad. O sea, y la idea ha crecido tanto que ya no lo vivimos tan lejos. Incluso aquí en el vecindario han ocurrido 1 o 2 casos donde les han venido a traer y los han llevado de emergencia a las personas. O sea, ya no es algo que está allá, sino que es algo que está allá aquí, que está con nosotros. Y creo que a medida que vaya creciendo todo esto, se va a ir haciendo más cercano a esta situación. Yo estuve leyendo unos artículos donde habla acerca de cómo Lutero manejó la peste y cómo Spurgeon también en su tiempo manejó la peste. A la conclusión a la que ellos llegaron fue que ellos no podían evitar que si Dios quería llevarse, se los iba a llevar, y que de alguna manera tenían que vivir la vida desde una perspectiva con confianza. No sé cómo será, pero por ejemplo, no sé cómo va a ser cuando regresemos a trabajar con esto en el ambiente y trabajemos otra vez, los que trabajamos con gente, con niños, cómo va a ser toda esta circunstancia. A veces puede generar en nuestras vidas un trauma, y hay mucha gente ahora traumada con eso, con grandes problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de temores y de miedos.
Y nosotros debemos, como hijos de Dios, debemos entender que Dios está actuando. Para el domingo quiero predicarle a la iglesia sobre la familia, sobre esto del Día del Padre, pero me puse a pensar que una de las grandes cambios que este encierro trajo para nosotros es un cambio con respecto que ahora se nos ha tocado también como familia enseñarle la Biblia y la espiritualidad a nuestros hijos en la casa, porque han perdido ya sus hogares, sus escuelas dominicales y todo lo demás. Entonces, de alguna manera tendremos que en este encierro trabajar nosotros como sacerdotes espirituales en nuestra casa. Y me puse a pensar qué podemos enseñarles a nuestros hijos en un contexto de plaga y empecé a ver lo que Dios les dice a las familias en Éxodo 12 cuando están en la plaga de los primogénitos y se dirige a ellos, a las familias, a sus hijos, que van a ver cómo Dios va a actuar. Y una de las cosas que uno ve dentro de eso, dentro de lo que le enseña a Dios, es que muchas veces Dios puede generar en las sociedades eventos traumáticos, como el hecho de pensar que en esa plaga de los primogénitos todos los niños iban a estar escuchando la muerte de los hijos de los egipcios. Era un contexto de muerte también. Y la pregunta era, ¿y qué si nos toca a nosotros también? Pero Dios dice, ustedes tienen que hacer esto, pongan esta señal y voy a pasar. Y lo que Dios dice, lo que me llamó la atención, es que Dios les dice, señores, eh, yo voy a pasar sobre sus casas en Egipto. La idea es, en el momento traumático, en el momento difícil, en el momento en que estoy ejecutando mi juicio, voy a pasar encima de ustedes porque son mis hijos. Sus casas no las voy a tocar. Ahora, creo que debemos tener esa confianza. O sea, Dios tiene el propósito y han muerto pastores, han muerto gente, han muerto cristianos, pero en su plan general, si Dios está ejecutando juicios en nuestras naciones, creo que es bien vital entender que tenemos una gran ventaja siendo hijos de Dios, que Dios tiene promesas para nosotros y que Él va a hacer muchas cosas a pesar de lo traumático que estamos viviendo. Debemos entender nuestra situación final y entendamos traumático como que si esto que estamos viviendo es principio de dolores, no necesariamente es lo último que vamos a vivir, sino que hay una serie de cosas que Dios nos está sometiendo y tenemos que entender. Jacob tenía que entender, sí, que es traumático haber perdido un hijo, traumático ver sangre, pero esa no es tu situación final. Dios no tiene ese propósito con eso. El tercero que nos muestra es lo pragmático de la exigencia y nuestro reto final. ¿Qué es lo que realmente Dios quería hacer entender a esta gente? Primero, iba a tener que trabajar con sus hijos, con los hermanos de José. Y ahí la vez pasada compartí, no, creo que un domingo compartí el hecho de que los hijos tuvieron que pasar por experiencias también traumáticas, porque si los hijos usaron con Jacob una manta o una túnica ensangrentada, Dios usó un cáliz en los sacos de ellos para ponerlos quietos, e incluso realmente ellos mismos también cuando el cáliz apareció en el saco de Benjamín, ellos dijeron, es que esto lo estamos viviendo porque matamos a nuestro hermano y no se dan cuenta que es su hermano. O sea, también ellos concluyen de otra manera y Dios nos pasa por el mismo proceso, les pasa la misma factura, los hace ver que realmente están equivocados. Y cómo nosotros podemos decir muchas cosas. En el texto, los hermanos de Jacob, los hermanos de José le dicen a José, mira, no, somos 11 hermanos y uno no vive porque está muerto, ¿verdad? Y somos gente honrada. Y le está diciendo a José eso. O sea, es como, es como esos títulos que a mí me complican, por ejemplo, o esas preguntas que hacemos cuando hay cosas traumáticas en nuestras vidas y que le queremos echar el muerto a Dios. Le decimos a Dios, mira, ¿y por qué Dios tolera el mal y por qué no lo acaba el mal? Y el comentario y la pregunta que yo he hecho, que la aprendí de un teólogo puritano ya del siglo XVI, es,
mira, si Dios dispusiera acabar con el mal hoy en la noche, la pregunta que te hago es, ¿amanecerías vivo tú? Porque cuando hablamos del mal estamos pensando en los malos, no soy yo malo. Es aquel, la maldad de aquel, pero la pregunta es si acabo el mal, voy a acabar con todos o no. Y la pregunta es, ¿sobreviviría yo? Y la respuesta es no, ¿entendés? Y como lo otro, que ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Verdad? Y la pregunta es, mostrando un bueno, pues, o sea, ¿dónde están los buenos? O sea, no podés decir que le están pasando cosas malas a alguien bueno, porque no hay buenos, o sea, simple y sencillamente siempre tenemos algo que nosotros no vemos y que es característica. Entonces, son ese tipo de cosas que nos hacen pensar muchas veces en que Dios es esto y lo otro, pero al final simple y sencillamente Dios está haciendo un programa, está trabajando con nosotros de una manera que no lo vemos, a pesar de lo dramático y lo traumático de nuestras experiencias. Dios tiene un programa, Dios está haciendo esas cosas. Así es que al pensar en esto y reflexionar, porque en realidad para mí esta reflexión es una reflexión hacia mí, ¿verdad? O sea, son mis propias luchas. Como les digo yo a muchos, lo que yo comparto no tiene que ver con que ponerme a pensar qué voy a compartir con la iglesia, sino son mis propias luchas, ¿no? Mis propias dudas, mis propias inquietudes, mis propias cosas. Y Dios en su gran bondad muchas veces me muestra cosas para poderlas compartir después. Entonces, ¿qué podemos entender cuando nos llevan una túnica ensangrentada en nuestra vida? Primero, debemos entender que lo dramático de la evidencia no es la prueba final. No es la prueba final. Eso no es lo que realmente nos espera. Esa es solo una cosa que estamos viendo. Segundo, debemos entender que lo traumático de la experiencia no es nuestra situación final. O sea, vamos a pasarlo, lo vamos a superar y muchas veces lo vamos a superar con sorpresas de que no nos hemos dado cuenta de que Dios había controlado todo. Lo tercero, lo pragmático de la exigencia es nuestro reto final. O sea, ¿qué es lo que vamos a aprender de esto? Es lo que realmente nosotros tenemos que tener en mente. Cuando usted recibe una túnica ensangrentada, déjeme darle 3 consejos. Primero, piense. Esto es bien importante. Piense. Aunque es dramática, siempre está controlada por Dios. Que me digan tengo coronavirus, va a ser traumático, claro, pero lo controla Dios, por supuesto. No se ha ido fuera de Dios. Que me digan perdiste el trabajo, sí. No necesito padecer de hipertensión porque me quitaron el trabajo, porque al final y al cabo, ¿él lo controla Dios? Claro que lo controla Dios. Aunque es dramática, debe entender una cosa, hay otro lado de la historia. Y esa historia es la que Dios está manejando y es la que muchas veces no sabemos. En el diluvio, cuando Noé estuvo dentro del barco, es bien interesante que Dios le había dado revelación a Noé hasta que entrara al barco. De ahí no le dijo nada. El día que entró al barco, él empezó a navegar, llovió tanto tiempo, y después en ese tiempo Noé no recibió revelación de Dios. Y lo afirmo porque después de ya muchos días Noé se aflige y empieza a mandar a aves y empieza a mandar cosas para ver qué está pasando. Y Dios le hubiera estado hablando y le estuviera diciendo, mira, voy a hacer esto, que estos días vas a pasar. Se pueden imaginar a Noé en el arca durante 120 años construyendo el arca y todos diciéndole qué es lo que dijo Dios, y va a hacer esto, va a hacer aquello, voy a meter tantos árboles, animales de esto y lo otro. Y después dentro del arca, cuando empezaron a pasar los días y la familia les dijo, ¿y cuándo va a pasar y qué vamos a hacer? Noé tuvo que decirles, no sé, o sea, no sé qué va a pasar, o sea, Dios me dijo, metete al arca y hasta ahí llegó. Pero dice el texto que el Espíritu de Dios se movía fuera del arca y hacía descender el agua poco a poco. A pesar de que ellos no tenían ninguna revelación, no quiere decir que Dios nos estuviera moviendo fuera, aunque ellos no lo vieran. Y eso es lo que nosotros vemos ahora. Dios se está moviendo en otro lado de la historia del COVID, de la plaga. Hay otra historia que Dios está manejando. Y tal vez no la vamos a conocer, o al final tal vez llegará el tiempo en que Dios la dará a conocer, pero la historia de Dios siempre es la historia que tiene un final feliz, y eso debemos entenderlo bien.
Dios no ha perdido el rumbo de esa historia. En segundo lugar, sienta. Aunque es real, puede estar viendo solo lo visible. No se quede solo en lo que está viendo en las noticias, en los diagnósticos, en lo que el examen dice. Aunque es real, necesita ver lo invisible. La idea es, ¿qué Dios estará haciendo en él? ¿Qué es lo que realmente estoy aprendiendo de esto? Y tercero, pregunto. Aunque es contundente, la gente no es la palabra final. Lo que sus hijos no le dijeron y lo que le mostraron no necesariamente era la palabra de Dios. Por eso es que es bien importante que nosotros tomamos tiempo para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aunque es contundente, las circunstancias pueden cambiar. Dios todavía puede hacer un milagro. Y si creemos que Dios es milagroso, tenemos una gran ventaja porque Dios puede cambiar la situación cuando menos lo vengamos a sentir. Y en un abrir y cerrar de ojos, transforma. Yo estoy convencido, por los últimos mensajes que he estado estudiando y leyendo, estoy convencido de que esta pandemia Dios es el que la va a quitar. O sea, no va a ser vacuna, no va a ser nada de eso. Va a ser que en un momento este virus, Dios va a ejecutarlo y va a hacerlo disminuir y va a hacerlo cesar. Porque Dios todavía quiere darle otra lección a los científicos del mundo. Que Él lo mandó, que se lo permitió, lo mandó como sea, pero Él lo puede quitar. Y por eso es importante que nosotros entendamos que así como esta cosa nos cambió para mal, Dios puede cambiarlo para bien y lo puede hacer en un momento. Y tenemos que orarle a Dios para eso, que Dios pueda cambiar la situación, que Él sea el que traiga sanidad a las naciones. Las experiencias traumáticas se pueden convertir en cosas que nos ayudan a crecer. Aunque es contundente, la base de su control es Dios. Hermanos, no perdamos de vista que Dios está en control de esto y que Él tiene la última palabra. Creo que es bien vital que no perdamos de vista eso. Esta estatua es un monumento que se le llama el monumento al gorgojo. Está en un lugar en los Estados Unidos y es un monumento a este bicho que en un momento determinado hizo una cantidad de estragos en esa ciudad. Era una ciudad muy agrícola, pero era muy adicta al cultivo del algodón. Eran planicies llenas de algodón y de repente en los años del siglo XIX hubo una plaga de gorgojos que hicieron una cantidad de cosas y empezaron a hacer una serie de situaciones y todas sus plantas se vinieron abajo y se empezaron una gran crisis. Lo que hizo fue que la gente entendió que ya no podían cultivar eso y entonces decidieron cultivar otro tipo de cosas, hortalizas, otro tipo de cultivo. Y lo que sucedió fue que al cambiar de cultivo la tierra era tan llena de nutrientes que esta gente se hizo rica y millonaria con esos cultivos. Entonces la gente al final llegó a entender que si no hubiera sido por el gorgojo no hubieran podido salir prósperos como estaban y le levantaron un monumento que viene a demostrar que todas las experiencias traumáticas al final tienen otra historia que nos pueden llevar a bien. ¿Y qué de Dios? Y Dios siempre cambia la historia. Puede ser que Dios nos esté mandando un gorgojo a nuestras vidas y puede ser que nos esté indicando que vayamos para otro lado, porque ese lado es donde nos va a bendecir y donde nos va a prosperar. Creo que es un reto para todos nosotros vivir y persistir en este tiempo de pandemia. Ok, que Dios les bendiga. No había encendido. Gracias, hermano. Trae mucha claridad en estas situaciones, ¿verdad? Donde la humanidad entera, no solo los cristianos, la humanidad entera se hace tanta pregunta, ¿verdad? Y yo creo que la respuesta está aquí. Y hoy, hasta le tomé una foto ahí cuando estaba en la diapositiva para tenerlo en mi teléfono y repasarlo continuamente, ¿no? Todo lo que se ve es como se ve, ¿verdad, hermano? Y yo creo que solamente cuando lo vemos en la óptica de Dios, a través de los lentes de Dios,
podemos llegar verdaderamente a entender. Linda la última historia de la ciudad. ¿Dónde dices que queda? En Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Sí, muy bueno. Pues gracias, hermano. Oramos. Ok. Por favor, hermano, oramos. Démosle gracias a Dios por este día y esta enseñanza. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Permítenos que pueda ser alimento fresco en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre y te damos gracias sabiendo de que tú vas a controlar todo esto y tú vas a sanar a esta nación. Todo tú tienes la última palabra. Bendecimos a los hermanos en Guatemala, a la iglesia, que también tú puedas cuidarlos allá. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pues gracias, hermano pastor, bendecido con toda bendición. Hemos sido edificados y recuerda, hermano, que usted puede regresar, invitar a alguien más si tiene muchas preguntas y quizás usted quisiera explicarlo de una manera pues tan acertada como hermano Romeo. Tal vez lo mejor es redireccionarlo al video para que esta persona entienda y pueda comprender de la palabra. Tenemos hoy esta bendición grande para que podamos estar en esta sintonía de Dios, ¿verdad? En su palabra y gozarnos en ella. Así que, hermano, bendecido con toda bendición. Gracias por este tiempo maravilloso, esta siembra que has hecho en nuestro corazón, que sé que va a dar un buen fruto y esperamos que, primero Dios, el próximo viernes estar aquí en Amén. En este mismo espacio, ¿verdad? Así Amén. que, bendecidos mis hermanos, un abrazo y será, primero Dios, el día viernes en este segmento tan maravilloso que el Señor nos habla.